Hola, muy buen día. Mi nombre es Karen y soy enfermera pasante de la unidad de VIH y les voy a hablar sobre el tema de aislamientos hospitalarios. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los aislamientos? Es prevenir la prolongación de las enfermedades infecciosas entre los pacientes, personal y visitantes. Bueno, vamos a comenzar explicando las precauciones estándar, que aunque no son un aislamiento, es importante el conocer qué son y su objetivo. Son precauciones que se deben de aplicar con todos los pacientes independientemente de su diagnóstico y su objetivo es minimizar el riesgo de transmisión de cualquier microorganismo de paciente a trabajador y viceversa. Bueno, ¿en qué es lo que aplican estas precauciones estándar? Pues se aplican en todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones que contengan o no sangre visible, en la piel no intacta, en las membranas mucosas y en la sangre. Bueno, como ya lo mencionamos, las precauciones estándar se deben de tener con todos los pacientes, sin excepción alguna, y se identifican con el color rojo. Las medidas más enfocadas al personal que se encuentra aquí en la unidad de VIH son promover la vacunación contra el virus de la hepatitis B. Más adelante vamos a ver el porqué de su importancia, aunque también es muy importante tener el esquema completo de todas las vacunas. Manejo seguro de punzocortantes, lavado de manos en sus 5 momentos, equipo de protección, uso de cubrebocas y clasificación correcta de RPBI. Tanto en la clasificación correcta de RPBI como en el lavado de manos no nos vamos a meter muy a fondo porque hay temas más específicos sobre eso. Manejo seguro de punzocortantes. Se deben de desechar correctamente y de forma segura en el contenedor que les corresponde y evitar el uso innecesario de estas mismas. También se debe de tener manipulación segura, no se debe de encapuchar jamás directamente, lo podemos hacer de una forma segura, que sería dejando el capuchón en una superficie plana y dirigiendo la jeringa con una sola mano hacia el capuchón. Una vez que se encuentra cubierta la aguja, podemos ya sea con el misma superficie presionar para que se termine de cerrar seguramente o lo podemos hacer con la mano, pero una vez que la aguja esté cubierta. Como ya se los mencioné, el lavado de manos en sus 5 momentos se va a abordar en otro tema de forma más específica, pero aquí solo vamos a mencionar cuáles son esos 5 momentos, que sería antes de contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Para el equipo de protección es muy importante utilizar todo el equipo de protección cuando se va a realizar algún procedimiento o cuando se tenga exposición con algún tipo de fluido, sobre todo aquí en la unidad de VIH. Consta de gafas o gogles, de guantes, bata y cubrebocas. Es muy importante tener todo el equipo completo antes de realizar cualquier procedimiento al paciente. Uso de cubrebocas. Bueno, les voy a mencionar los dos tipos de cubrebocas que se utilizan aquí en la unidad, que sería el convencional, el tricapa. Este consta de 3 capas de tela, de un clip nasal ajustable, es resistente a fluidos y líquidos y bloquea gotas y partículas mayores a 5 micras. Es desechable y tiene 4 horas de uso continuo. Su eficacia de filtración es de virus de un 95% y bacterias polvo y polen con un 80%. Y por otra parte tenemos el N95. Este tiene un sellado completo, tiene un clip nasal ajustable, es resistente a líquidos y fluidos y bloqueo de gotas y partículas menores a 5 micras. Este es reutilizable a comparación del otro. Tiene 12 horas de uso continuo y 72 horas de uso no continuas. Y su eficacia de filtración es de virus con un 95% y bacterias polvo y polen con un 100%. Las recomendaciones de uso de cubrebocas en general son colocar la mascarilla antes de ingresar al aislamiento o iniciar la atención con los pacientes ambulatorios,
Ajustar efectivamente alrededor de la nariz y boca, checar que quede muy bien sellado el cubrebocas. Retirar la mascarilla después de salir de la habitación del paciente. Lavarse las manos al retirarse la mascarilla y envolver la mascarilla en caso de que sea la N95 en una toalla desechable con nombre y fecha de inicio de uso. Los factores que influencian el riesgo laboral son la prevalencia de infección por VIH, virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B en los pacientes. A continuación les voy a poner 3 imágenes en las cuales representan el riesgo de infección de cada uno de estos virus y me gustaría que mencionaran cuál creen que es el de cada uno. Bueno, el primero es el riesgo de infección por VIH, que consta de 0.3%. El segundo es el riesgo de infección por virus de la hepatitis C con un 3%. Y el tercero sería el de virus de la hepatitis B con un 30%. Es por esto que es muy importante que tengan su esquema de vacunación completo de hepatitis B. El segundo sería el tipo de exposición y tipo de virus. El tipo de exposición se refiere a los tipos de dispositivos con el que se tuvo la pinchadura accidental, ya sea una aguja hueca, alguna aguja sólida, un bisturí o algún otro objeto. Y el tipo de virus hacemos referencia a los virus que ya se mencionaron anteriormente. Ya adentrándonos al tema de los aislamientos, hay 4 tipos de aislamientos. El primero sería el aislamiento por contacto, el aislamiento respiratorio por gotas, el aislamiento respiratorio aéreo y por último el aislamiento inverso o protector. Vamos a comenzar con el aislamiento por contacto. En este la infección ocurre por contacto directo entre el foco de infección, que sería el paciente, y el receptor, que seríamos nosotros, o también de forma indirecta con objetos contaminados que haya tocado el paciente. Es el modo más importante y frecuente de transmisión de infecciones nosocomiales y se identifica con el color amarillo. ¿Cuáles son las patologías que se aíslan? Las infecciones de la piel altamente contagiosas como difteria cutánea, pediculosis, escabiosis y herpes zóster. Infecciones entéricas por Clostridium difficile. Y colonización, infecciones gastrointestinales, respiratorias, urinarias, cutáneas o heridas por bacterias MDR como Acinetobacter baumannii, Enterobacterias ble, Escherichia coli, Pseudomonas y Enterococos. Es importante mencionar que solo se aíslan si se encuentran resistentes a meropenem. Las medidas que se deben de tomar con este aislamiento son lavado de manos en sus 5 momentos, uso de guantes, uso de bata y equipo exclusivo para el paciente y el cubículo por la contaminación indirecta que mencionamos a un inicio. Aislamiento por gotas. Las gotas son generadas por la persona fuente, que en este caso es el paciente, principalmente durante la tos, al estornudar o al hablar. Estos microorganismos no se mantienen suspendidos en el aire, su tamaño es mayor a 5 micras y no requiere la habitación de alguna filtración de aire especial. Se identifica con el color verde. Las patologías que se aíslan son la influenza y infecciones víricas graves, tales como adenovirus, rinovirus, parotiditis, parvovirus y rubiola. Las medidas que se deben de tomar con este aislamiento son lavado de manos en sus 5 momentos y uso de cubrebocas convencional, porque como ya lo mencionamos anteriormente, estos microorganismos su tamaño es mayor a 5 micras. Aislamiento aéreo. Las gotas son generadas por la persona fuente, que será el paciente, como ya se mencionó, al toser, estornudar o hablar, pero a diferencia del anterior, estos microorganismos sí pueden quedar suspendidos en el aire. Su tamaño es menor a 5 micras. El aire de la habitación o cubículo sí requiere un filtrado especial y se identifican con el color azul. Las patologías que se aíslan son tuberculosis pulmonar o laringia, con un diagnóstico confirmado con 3 baciloscopias más un GeneXpert o también por sospecha de TB pulmonar. El sarampión hasta 6 días comenzando el exantema. La varicela,
incluido zóster diseminado hasta que las lesiones se transformen en costras, y el COVID con una PCR positiva o por sospecha también por presencia de síntomas. Las medidas que se deben de tener con este aislamiento son lavado de manos en sus 5 momentos, uso de cubrebocas N95, como ya se mencionó, por que el tamaño de los microorganismos es menor a 5 micras, y mantener la puerta del cubículo siempre cerrada. Aislamiento inverso. Este se usa para la protección del paciente ante gérmenes o infecciones cuando su sistema inmunológico no funciona de forma adecuada. El criterio para colocar este aislamiento es la neutropenia. Esta se clasifica en tres, que sería la leve con 1000 a 1500 neutrófilos, la moderada de 500 a 1000 neutrófilos y la grave, que sería menor a 500 neutrófilos. Se tiene que colocar el aislamiento solo cuando presente neutropenia grave. Las medidas que se deben de tomar con este aislamiento son exactamente las mismas que el aislamiento por contacto, solo que en este caso queremos proteger al paciente. Sería lavado de manos en sus 5 momentos, uso de cubrebocas, uso de guantes y por último uso de bata. En contexto de lo que se vive actualmente y como todos sabemos, ninguna persona está exenta a contagiarse y con mayor razón nuestros pacientes inmunosuprimidos. Es por esto que vamos a hablar de grandes rasgos del coronavirus. ¿Qué es? Es una familia de virus que provocan infecciones del tracto respiratorio. Sus características son que son virus grandes de ARN de cadena positiva. Consta de 4 géneros, alfa, beta, delta y gamma. La alfa y la beta son las que infectan a los humanos. 4 son de baja patogenidad, 2 de alfa y 2 de beta. Y 3 de alta patogenidad, todos beta, que serían el SARS-CoV-1 y 2 y el MERS. Su transmisión es directa de persona a persona por exposición a aerosoles menores a 5 micras y a gotas menores a 100 micras, que quedan suspendidas en el aire durante cierto tiempo. Los aerosoles hacen referencia a cualquier partícula sólida o líquida que se encuentre suspendida en el aire y que generalmente presente un rango de tamaños desde 0.001 hasta 100 micras. Bueno, vamos a hablar sobre los síntomas del coronavirus. Los más comunes son tos, fiebre, cansancio, pero también se pueden llegar a presentar congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. A continuación les voy a mostrar la hoja de seguimiento al paciente hospitalizado. En esta, en el encabezado, se va a escribir cuál es el aislamiento que se está colocando, por qué se coloca, qué sospecha se tiene o qué está confirmado, la fecha y el nombre de la persona que colocó el aislamiento. En el apartado de aislamiento, conforme al día que se esté, se va a colocar la inicial del aislamiento que se está colocando. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se tiene que ver la hoja ya con los datos que les mencionaba. El aislamiento que se colocó, el porqué y la fecha, y en el apartado la inicial del aislamiento correspondiente. A continuación les muestro la hoja de evaluación de cumplimiento de aislamientos. Esta la vamos a utilizar para evaluar al personal que entre en contacto con el paciente aislado y que cumpla con las medidas que se requieren. Les van a proporcionar una hojita y les voy a enseñar a llenarla paso por paso. Primero comenzamos con el periodo evaluado. Aquí se va a colocar el mes en el que se está haciendo dicha evaluación. Después vamos a palomear qué persona es la que estamos evaluando, si una enfermera, un médico, alguien de nutrición, algún familiar o cualquier otro. Se va a colocar la cama o cubículo del paciente. Vamos a evaluar el lavado de manos, si lo están realizando antes de entrar a la habitación, después de salir, y si solo es con solución alcoholada o están utilizando agua y jabón. Después, en los tipos de aislamiento se va a seleccionar qué tipo de aislamiento se está utilizando y si están cumpliendo con las medidas que se requieren. Tenemos el de gotas con el cubrebocas, el de contacto inverso en el que se requiere la bata, los guantes y los dispositivos propios del cubículo, y el aéreo con la presión negativa y el cubrebocas N95. Y por último vamos a escribir el microorganismo sospechado o confirmado.
Aquí les muestro un ejemplo de una hoja de evaluación ya con los datos que se requieren, que expliqué hace unos momentos. Aquí está colocado el mes que se estuvo evaluando, la persona a la que se evaluó, en este caso fue una enfermera, y abajo se coloca la categoría que tiene, si es una enfermera de base, si es una eventual, si es una pasante, igual con los médicos, pasantes, adscritos, internos, igual con todos. Abajo viene el cubículo o cama del paciente. Se palomeó si se lavó las manos antes, después y si fue con solo agua y jabón o solución alcoholada. En este caso fue una con solución alcoholada y al salir con agua y jabón. El tipo de aislamiento, en este caso es el aéreo, entonces se palomea la presión negativa y el cubrebocas N95 si es que se está cumpliendo. Y el microorganismo sospechado confirmado, en este caso es sospecha y se coloca probable TB pulmonar. Espero que les haya quedado claro los tipos de aislamientos y con qué patologías son con las que se aíslan. También el llenado de hojas, que es muy importante. Si llegan a tener alguna pregunta, me la pueden hacer saber sin problema. Muchas gracias.